¿Qué clase de hombre obliga a sus invitados a mirar cómo ejecuta a un senador en medio de un banquete y luego sigue comiendo como si nada? ¿Quién convierte una noche de bodas en un secuestro imperial solo porque se encaprichó con la novia? ¿Qué tipo de emperador se proclama Dios vivo y amenaza con poner su estatua dentro del templo más sagrado de Jerusalén? Ese hombre fue Calígula. Y todo eso lo hacía a puertas cerradas. Desde fuera, su poder parecía absoluto. Pero era en la intimidad de su palacio o a bordo de sus barcos privados convertidos en templos hundidos. Su reinado fue breve, apenas 4 años, pero tan retorcido que aún hoy desafía toda lógica. Para entender cómo se convirtió en ese monstruo con corona, es necesario volver al inicio. Porque nadie nace Calígula, uno se convierte en él. Nació el 31 de agosto del año 12, bajo el nombre de Gayo Julio César Augusto Germánico. Hijo del célebre llamado general Germánico y de la ambiciosa Agripina la Mayor, estaba ligado por sangre a las 2 casas más poderosas del imperio, los Julios y los Claudios. Su linaje estaba marcado por la gloria y por la tragedia. Desde pequeño acompañó a su padre en campañas militares. Fue allí donde recibió el apodo que lo haría inmortal, Calígula, que significa botitas, por las pequeñas sandalias militares que usaba. Vestía una armadura en miniatura que encantaba a las tropas, pero la dulzura de aquel sobrenombre contrastaría brutalmente con el futuro que lo esperaba. La muerte de su padre en Siria, en circunstancias muy sospechosas, marcó un antes y un después. Muchos creyeron que fue envenenado por orden de Sejano, el temido prefecto del pretorio, o incluso por el propio emperador Tiberio, que veía la popularidad de Germánico como una amenaza. Agripina, su madre, acusó públicamente al trono. Su desafío le costó caro. Fue exiliada y más tarde eliminada. Sus hermanos mayores también murieron, víctimas de las purgas. Solo Calígula fue perdonado, tal vez por ser aún joven, o más probablemente por saber quedarse callado. Fue llevado a Capri, donde vivió bajo la vigilancia directa de Tiberio. Allí, en esa isla convertida en un teatro de la crueldad, Calígula aprendió sus lecciones más importantes. Vio de primera mano la paranoia de un emperador anciano, los banquetes decadentes que terminaban en ejecuciones y los juegos políticos mortales. Aprendió que en Roma no sobreviven los justos, sino los astutos. Años después, cuando Tiberio murió, algunos dicen que con la ayuda de un cojín sobre el rostro presionado por el nuevo prefecto, Macro, el joven heredero se convirtió en emperador. Al principio, Roma estalló de júbilo. Liberó prisioneros políticos, perdonó deudas, abolió impuestos impopulares y organizó espectáculos grandiosos. Parecía que Roma tenía un nuevo Augusto. Nerviosa, epilepsia, encefalitis, una inflamación del cerebro que podría haberle causado un daño permanente. La ciudad entera rezó por su recuperación y se recuperó. Pero cuando volvió a aparecer en público ya no era el mismo. Algo dentro de él se había quebrado. O quizás algo que siempre estuvo allí, latente, finalmente se había liberado. Lo que siguió no fue un gobierno. Fue una advertencia para la historia. Cuando un hombre con traumas, poder absoluto e inseguridades profundas se cree un dios, lo que ocurre deja de ser política y se convierte en locura institucionalizada. Después de recuperarse, Calígula no regresó como el emperador que el pueblo había celebrado. Regresó creyéndose algo más. Ya no era solo el hombre más poderoso de Roma. Ahora estaba convencido de que era un dios viviente y actuaba como tal. No bastaba con gobernar, quería ser adorado y temido como si fuera Júpiter encarnado.
Uno de sus primeros actos fue ordenar que las estatuas de los dioses más venerados fueran decapitadas para reemplazar sus cabezas por la suya. Pero fue más lejos. Construyó un puente para conectar su palacio en el Monte Palatino con el templo de Júpiter en el Monte Capitolino, para poder, según él, visitar a su hermano Júpiter cuando quisiera. En sus templos se presentaba como una divinidad, haciendo apariciones teatrales vestido como Hércules, Apolo o incluso Venus, rodeado de incienso y cánticos. El pueblo asistía en silencio a una parodia peligrosa del culto imperial. Pero hubo un límite que incluso él casi no se atrevió a cruzar. Ordenó colocar una estatua colosal de sí mismo dentro del lugar más sagrado del judaísmo, el Templo de Jerusalén. La indignación en Judea fue inmediata y una revuelta masiva parecía inevitable. Solo la intervención desesperada de su amigo de la infancia, Herodes Agripa I, logró convencerlo de retirar la orden, evitando una guerra abierta en Oriente. Su comportamiento se volvía más errático. Uno de los episodios más surrealistas de su gobierno fue la llamada Guerra contra Neptuno. Durante una campaña en la costa norte de la Galia, Calígula ordenó a sus soldados que formaran filas frente al mar y atacaran las olas con espadas desenvainadas. Cuando terminaron de combatir al dios del océano, se les ordenó recolectar conchas marinas, que Calígula presentó como el botín de guerra del océano, y que llevó a Roma para celebrar un triunfo. Era una sátira política para humillar a un ejército que se negaba a invadir Britania. Un acto de locura pura. Sea cual sea la respuesta, el mensaje era claro. Calígula ya no vivía en el mismo mundo que sus ciudadanos. Su obsesión con el poder divino estaba íntimamente conectada con sus inseguridades más humanas. Suetonio lo describe como un hombre de apariencia enfermiza, pálido, de piernas delgadas y cuello velludo, pero calvo desde joven. Sus ojos hundidos y oscuros le daban un aspecto inquietante. Se enfurecía cuando alguien mencionaba la palabra cabra, una burla común por su aspecto. Su vanidad era tan extrema que, según las crónicas, pasaba horas practicando expresiones amenazantes frente al espejo. Quería que su rostro provocara miedo incluso sin hablar. Quería parecer un dios, aunque en el fondo temía no ser más que un hombre pequeño disfrazado de monstruo. Con Calígula, la frontera entre el espectáculo y el sadismo desapareció por completo. Lo que debía ser entretenimiento para el pueblo se convirtió en una vitrina de su poder absoluto. A diferencia de otros emperadores, él transformaba las luchas de gladiadores en rituales de dominación. Elegía personalmente quién debía luchar, quién debía morir y en ocasiones quién del público sería lanzado a la arena. Según Suetonio, si se aburría durante los juegos porque no había criminales que ejecutar, no dudaba en señalar a una sección de la grada y ordenar que los arrojaran a las fieras. Pero el sadismo no se limitaba al sufrimiento ajeno. En una ocasión bajó personalmente a la arena para enfrentar a un gladiador. Era una escena montada. El luchador tenía una espada de madera. Pero cuando se arrodilló para rendirse, Calígula desenfundó una daga real y lo mató frente a toda la multitud. Aquello no fue un combate, fue una ejecución ritual para alimentar su ego. Su poder no solo se medía en espadas, sino en el terror silencioso que infundía. Se le atribuye la famosa y escalofriante frase Oderint, dum me tuant, que me odien con tal de que me teman. Y su deseo más oscuro, ojalá el pueblo romano tuviera un solo cuello, para poder decapitarlo de un solo golpe. Ese mismo nivel de perversidad se replicaba en sus fiestas. Los banquetes de Calígula eran una mezcla de lujo extremo y abuso absoluto. Se servían los alimentos más exóticos y corrían vinos carísimos. Pero en cualquier momento, una sonrisa del emperador podía convertirse en una orden.
todos riéndose, humillando a sus víctimas y a sus esposos como si fueran parte del menú. Incluso en el agua, Calígula llevaba el exceso al extremo. Mandó construir 2 enormes barcos palacios sobre el lago Nemi. No eran barcos, eran villas flotantes cubiertas de mármol, con jardines, baños termales, estatuas y salones para orgías privadas. Estos barcos, cuyos restos fueron recuperados en el siglo XX antes de ser destruidos en la Segunda Guerra Mundial, demostraron que las historias no eran leyenda. La locura del emperador había sido real, tangible e imperial. Y todo ocurría lejos de los ojos del pueblo, a puertas cerradas. Si algo temía más Calígula que perder el poder, era no ser recordado como alguien superior. Por eso buscó ridiculizar a las instituciones más sagradas de Roma, especialmente al Senado. Los hacía esperar durante horas de pie, los obligaba a correr junto a su litera vestidos con túnicas y los humillaba públicamente. Pero nada fue tan simbólicamente insultante como su famoso caballo, Incitatus. Calígula no solo le construyó un establo de mármol con sirvientes propios y copas de oro, también anunció que lo nombraría cónsul. Para muchos historiadores, esto era una provocación directa, una forma de decir que el Senado era tan inútil que hasta un caballo podría ocupar su lugar. Su desprecio por las normas también se reflejaba en su vida íntima. El rumor más escandaloso fue su supuesta relación incestuosa con su hermana favorita, Drusila. La trataba públicamente como a su esposa y tras su muerte la deificó, un honor sin precedentes. Aunque imposible de confirmar, su actitud alimentó el desprecio silencioso de sus enemigos. Pero ni el miedo podía sostener un régimen para siempre. Sus humillaciones constantes, su crueldad impredecible y su despilfarro que vació las arcas del imperio sellaron su destino. 4 años después de asumir el poder, en enero del año 41, un grupo de pretorianos liderados por Casio Querea, un oficial al que Calígula ridiculizaba constantemente por su voz, lo esperó en un pasillo del palacio. Lo asesinaron brutalmente con más de 30 puñaladas. También mataron a su esposa, Cesonia, y a su pequeña hija, estampando su cabeza contra una pared, temiendo que quedaran herederos. El Senado intentó restaurar la República, pero ya era tarde. Los pretorianos ya habían proclamado a Claudio, el tío de Calígula, como nuevo emperador. Calígula había muerto, pero su leyenda acababa de nacer. Abuso sin límites. Su figura es estudiada, temida y debatida. Pero más allá del mito, lo que queda claro es que el poder absoluto, en manos de un hombre inestable, puede convertir un imperio en su escenario personal de terror. ¿Y tú? ¿Qué hábito de Calígula te pareció el más perturbador? ¿Crees que estaba realmente loco o era un maestro de la manipulación a través del miedo? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal si te gustan estos relatos históricos que muestran el lado más oscuro del pasado. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio. Nos vemos en el siguiente.